menos un minuto para que las familias puedan llegar. Mientras tanto, estamos compartiendo en el chat con quién estamos, si somos los padres o el estudiante, en qué grado está, y vamos a dar puntos adicionales a esa persona que me ponga qué carreras o qué carrera está interesado o interesada. Y bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Veo que tenemos un grupo muy diverso desde séptimo, octavo, noveno, 10, 11 y 12. Tenemos a estudiantes, a los padres, entonces yo pues feliz de estar con ustedes esta tarde. Veo muchas mamás, familia, veo muchas mamás y muchos padres de familia, qué bueno, me alegro muchísimo. Esa es la razón de que estamos aquí en la tardecita de hoy para estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Pues bueno, familia, entonces, ya que estamos empezando la grabación, quiero comentarles de que igual como ustedes pusieron esos comentarios, ustedes van a tener la oportunidad de escribir cualquier tipo de duda o cualquier tipo de pregunta que ustedes vayan a tener con este proceso, mientras que hablamos sobre la planificación y la ayuda económica para poder ir a la universidad. Esos van a ser los dos temas centrales de nuestra conversación el ratito de hoy. Les comento un poco sobre mí, les cuento un poco lo que yo hago. Pues mi nombre es Juanes Ramírez, yo soy representante para servicios en español de la Fundación de Colegios y Universidades de Carolina del Norte. Tengo el privilegio de estar con ustedes y con las familias en Carolina del Norte, hablando y pensando y apoyándolos en todo el camino hacia la universidad, desde la planificación, pagar, enviar las solicitudes y hasta conversaciones de cómo podemos ahorrar para ir a la universidad. Entonces les cuento un poco de lo que hacemos y quiénes somos. Nosotros entonces somos un centro de apoyo centralizado donde asistimos a las familias en todo lo que tiene que ver con la universidad. Todo lo que compartimos nosotros está disponible en nuestra página web www.cfnc.org. Esta es la paginita que me gustaría que familia anotaran en sus notitas si están tomando notas, y eso es una recomendación que yo les hago, que tengan algo que escribir y algunas notitas que puedan hacer. cfnc.org. También proveemos un asesoramiento telefónico. Lo hacemos con la intención de que cuando las familias están en este proceso de ir a la universidad, usualmente vamos a tener preguntas cuando estamos haciendo esos procesos. Entonces, compartimos el número de teléfono de asesoramiento telefónico 866-866-2362. Tenemos representantes que sirven todas las diferentes comunidades en Carolina del Norte, y específicamente tenemos dos representantes a nivel del estado que servimos a las familias en español. Yo soy uno de ellos y mi colega Juana Hernández Lira es la otra persona, y los dos nos encargamos en servirles a ustedes totalmente gratuitamente en todos estos procesos para ir a la universidad. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto gratuitamente? Porque tenemos la colaboración de el sistema de universidades públicas, las 16 universidades públicas, o 17 si tomamos en cuenta la High School de Matemáticas y Ciencias que hay. El Departamento de Asistencia Educativa, que básicamente regula los fondos que vienen al Estado, las universidades independientes y los colegios independientes, que básicamente son esos colegios que nos referimos como las universidades, instituciones privadas, las 37. El Departamento de Instrucción Pública, que regula nuestra educación desde el kinder hasta el grado 12, el sistema de colegios comunitarios, los 58 colegios comunitarios que tenemos en todas nuestras comunidades, y yo trabajo específicamente para College Foundation Incorporated, que es la organización que administra la determinación de residencia, y también ellos administran el plan 529 o el plan de ahorros 529, y es la unidad encargada de todo el apoyo a la comunidad de los recursos que tenemos. Entonces, como les digo, todo es totalmente gratuito. Nuestra página web se ve así. Ustedes la pueden acceder en español, en su idioma, para que nos sintamos más cómodos. Nuestra página web está basado donde ustedes están en este momento. O sea que si estamos
en la planificación de la universidad, vamos entonces a utilizar Planifique su futuro. Ahorita vamos a hablar sobre todas esas cosas que están envueltas en planificar la universidad. Cuando estamos listos para enviar una solicitud, podemos ir a aplicar a la universidad. Usualmente los estudiantes del grado 12 van a estar trabajando en esas solicitudes y vi en el chat que habían tal vez varios estudiantes del 12, entonces vamos a hablar de eso. Pagar por la universidad, bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar un poquito en pagar la universidad y finalmente ahorrar para la universidad. Entonces, todo esto es lo que se llama College Foundation de Carolina del Norte o la Fundación de Colegios y Universidades. Entonces, familias, vamos a empezar con el planificar su futuro, que es planificar para la universidad. Y básicamente lo que a mí me gusta hablar con las familias y con los estudiantes es de que sabemos de que todos nosotros vamos a querer hacer diferentes cosas para mejorar nuestras comunidades y el mundo, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar diferentes tipos de experiencias o de educación para poder hacerlo. Y entonces planificar la universidad nos da, o planificar su futuro, nos da la oportunidad, perdón, se me salió mi presentación, planificar nuestro futuro, entonces nos da la oportunidad de empezar a pensar qué es lo que es importante para nosotros. Yo lo llamo la planificación del futuro, el proceso de exploración, el proceso donde podemos empezar a pensar en esas posibilidades, ¿verdad? ¿Qué incluye la planificación? Bueno, incluye en que hay una serie de metas que todos los estudiantes deben cumplir para ir a la universidad. Esas metas cambian de estudiante a estudiante y entonces en general lo que estamos haciendo es, número uno, tratando de llegar hasta una carrera potencial que podamos explorar, ¿verdad? Y número dos, ¿qué institución nos gustaría poder seguir el proceso de aprendiendo más? Entonces, en la planificación para la universidad, quería mostrarles esa página, esa parte de la página web, porque considero de que ustedes se beneficiarían, especialmente esas personas que están todavía jóvenes, en grados más jóvenes. Vi varias personas en grado 7, 8, 9. Bueno, entonces planificar su futuro significa que hay una serie de metas que cada estudiante debe estar haciendo para poder ir a la universidad. En nuestra página de Planifique su futuro, entonces le compartimos con los estudiantes y con las familias algunas de esas metas importantes para los estudiantes empezar a ir a la universidad. Entre el estudiante tenga más tiempo antes de entrar a la universidad, el estudiante va a tener más tiempo de explorar, ¿verdad? Si ya el estudiante está en el grado 12 o ya es un estudiante adulto, pues el estudiante no va a tener tanto tiempo para la exploración. Entonces, entre más tiempo tengan ustedes para explorar, significa de que vamos a tener la posibilidad de hacer un poquito de algunas cosas que nos ofrecen aquí, algunas consideraciones. Por ejemplo, estudiantes de grado octavo podrían considerar cursos durante la high school como clases universitarias, clases honores, clases avanzadas, el programa de Career and College Promise, donde los estudiantes tienen la oportunidad de tomar ventaja de algunas clases y no tener que pagar por esos costos asociados con tomar clases de universidad. Ahora, va a depender del proceso de su escuela, qué tipo de oportunidades los estudiantes puedan tomar. Entonces, eso es más o menos una idea. Ya en el grado 9, por ejemplo, estamos hablando con los estudiantes de verificar esos requisitos de ingreso. Estamos hablando con los estudiantes de ahorrar. Estamos hablando con los estudiantes de oportunidades de verano para que los estudiantes entonces así empiecen a pensar en la universidad. Ya en el 10, entonces ya nos empezamos a enfocar un poco más en la universidad. Hay una serie de pruebas o exámenes que ellos van a tener que tomar. Entonces les empezamos a hablar y enfocarnos en esas pruebas. Hay material para practicar. Hay cosas que ellos pueden hacer para maximizar esos puntajes.
en el grado 11. Entonces aquí es donde se pone ya un poquito más específicamente la cosa y vamos a hablar entonces de algunos requerimientos que se necesitan para ir a la universidad y ya en el grado 12 es cuando estamos enviando todos estos procesos que vamos a hablar ahorita. Entonces, ahí tenemos apoyo para ustedes en todos estos procesos. Eso es nada más un pequeño ejemplo. Lo que les compartí es un pequeño ejemplo de algunas cosas que podríamos hacer. Entonces, bueno, familia, la planificación para la universidad entonces nos ayuda a aprender un poco más sobre nosotros. Empieza el proceso de exploración y de ahí entonces hay alguna serie de metas que debemos cumplir para poder ir a la universidad. Entonces, los estudiantes que están en el del 8, 9, 10 hasta el 11, ustedes van a entonces anticipar estos procesos cuando ya estén en el grado 12. En el grado 12 es cuando comenzamos entonces a enviar las solicitudes para la universidad. Mientras tanto, estamos haciendo todo lo que tiene que ver la, la, la planificación o organizarnos para estar listos para enviar nuestras solicitudes. Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos para ir a la universidad? Uno de las primeras cosas que podemos hacer es asegurándonos que estamos tomando los cursos necesarios para poder graduarnos. Todos los estudiantes que están en la high school van a tener que tomar una serie de cursos básicos, ¿verdad? Pero no significa de que esos cursos básicos sean exactamente los que vayan a necesitar para ir a la universidad. Cada institución tiene unos consejeros o unos asesores académicos y parte de la preparación es tener estas conversaciones importantes con ellos o con ellas sobre nuestros planes para ir a la universidad, porque muchas veces asumimos de que el estudiante, asumimos de que los profesores o los consejeros son los responsables de ofrecernos las clases básicas que necesitamos para graduarnos, pero la realidad es de que nosotros como estudiantes somos los responsables de que estemos tomando los cursos correctos. Entonces, teniendo esas conversaciones con nuestros consejeros, nos vamos a evitar tener cualquier retraso en este proceso, asegurándonos de que tomemos los cursos correctos y básicos que son necesarios para graduarnos y de ahí para ir a la universidad. El segundo, el segundo paso del proceso de admisión es una solicitud de ingreso. La solicitud de ingreso es básicamente nuestro boleto de entrada para poder ir a la universidad. Mientras estamos en el proceso de la planificación, podemos hacer varias cosas. Una de esas cosas que podemos hacer es practicar cómo se vería una aplicación de ingreso a la universidad. Podemos practicar. Nosotros en nuestra página de College Foundation tenemos una solicitud de práctica para que ustedes vean y anticipen cómo se ve y tal vez qué tipo de preguntas les van a hacer. Estas solicitudes de ingreso cambian de institución a institución, o sea que ustedes se van a dar cuenta de que cada institución les va a decir su método preferido de enviar la solicitud. He visto solicitudes en papel, he visto solicitudes electrónicas, he visto solicitudes que tienen algunas características específicas. Por ejemplo, existen solicitudes con prioridad, existen solicitudes que llamamos acción temprana o decisión temprana y cada una de ellas tiene consecuencias diferentes. Por ejemplo, les explico, la solicitud de decisión temprana es básicamente una solicitud donde el estudiante se está comprometiendo con la institución de que si me dan admisión a la universidad, yo me estoy comprometiendo con ustedes de ir a esa universidad. Entonces, esa se llama decisión temprana o en inglés lo llamamos early decision, que nos estamos comprometiendo con la universidad de que si me aceptan, allá voy a ir. Las otras son solicitudes que no tienen esta característica, pero pueden ser de que envío mis documentos tempranamente y puedo recibir una respuesta entonces más temprano, ¿ok? Entonces tenemos número uno que asegurarnos qué tipo de solicitud vamos a enviar y cuáles son las fechas claves de enviar esta solicitud porque van a cambiar de institución a institución.
Existen también una serie de exámenes de admisión. Estos exámenes de admisión son bien importantes para muchas instituciones porque les da un punto de referencia. No significa que es el único punto de referencia, pero significa de que es una buena forma para ellos estimar qué tipo de estudiante es en términos académicos. Estos exámenes es el SAT o el ACT, son exámenes de conocimiento en varias áreas. Por ejemplo, el ACT es un examen en conocimiento específico que incluye la ciencia y la matemática. O sea que si un estudiante está más inclinado a las ciencias y a las matemáticas, el examen ACT sería una buena opción para ellos. Para otras personas que piensan más en términos generales, el SAT sería pues una buena forma. Ahora, parte de esa planificación sería saber cómo funciona la política de su escuela, si son requeridos de tomar y si ellos ofrecen el examen y cuándo lo pueden tomar y si hay algún costo. He visitado varias escuelas y conozco varios sistemas donde todos los estudiantes de, por ejemplo, del 11 grado tienen que haber tomado el examen y la escuela mismo lo registra para estos exámenes, o conozco otros donde los estudiantes son responsables de tomar estos exámenes. Entonces, ustedes tienen que preguntar con sus consejeros de estudiantiles o sus asesores académicos, o si tenemos, por ejemplo, a alguien del condado, de los varios condados que tenemos aquí representados, si ellos quieren hablar un poco de cómo funciona en su condado específico, pues podría ser también de gran ayuda. No sé si la señora Fleco nos quiera comentar o si sabe o alguno de su equipo o el señor George, si sabe específicamente para su grupo. Okay. Pues aparte de los consejeros, tenemos unos career advisors y tenemos uno en Cedar Ridge, es una señorita, creo que habla ella español. En Orange, la persona, creo que no sé quién sea, la han cambiado, pero sí sé que tenemos personas que pueden ayudar en esta área, aparte que los consejeros. Gracias. Entonces, lo más importante que ustedes sepan es que estos exámenes son ofrecidos. Estos exámenes hay veces son requeridos, otras veces son opcionales. Si un estudiante piensa ir a un colegio comunitario, pues estos exámenes no son requeridos, pero ellos tienen sus propios exámenes que ellos hacen para el estudiante, para que el estudiante entonces pueda medir su capacidad en términos de matemáticas y de lectura y asegurarse de que el estudiante está listo y capacitado para empezar a tomar clases universitarias. Entonces, si tenemos alguna familiarización con estos exámenes en otros países, les cuento de que aquí en los Estados Unidos y aquí específicamente en Carolina del Norte, estos exámenes son generales, no son como en otros países que uno toma un examen y tiene que saber exactamente la carrera que quiere hacer. Aquí no funciona así. Aquí le dan al estudiante la oportunidad de tomar clases en la universidad para tomar una decisión de qué carrera puede servir. Entonces, no sería raro que un estudiante entre a la universidad sin saber qué carrera quiere hacer, sino que el estudiante puede escoger no declarar una carrera, o si el estudiante tiene en mente una carrera, pues la puede decir, pero no significa necesariamente que tiene que estar atado a esa carrera. Entonces, estos son algunos requisitos que la mayoría de instituciones van a pedir: la solicitud de ingreso, los exámenes SAT y ACT, que hay formas de prepararnos, y les comenté de que mientras más tiempo tengamos para tomar estos exámenes, más oportunidades tenemos de prepararnos. Algunas formas de prepararnos es visitando las páginas de estos exámenes. Ellos tienen exámenes de práctica. Podemos tomar también cursos. Hay cursos que nos ayudan a preparar para estos exámenes. También tenemos recursos en nuestra página de College Foundation para estos exámenes. Otra cosa que la gente se le olvida, pero tenemos el internet con bastante información que pueden buscar.
Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba a tomar estos exámenes, yo me fui a las páginas de YouTube y ponía ejemplos de preguntas y entonces eso me ayudó mucho a estar familiarizado con las preguntas que hacían y el tipo de respuestas. Entonces, sí hay cosas que pueden hacer. También pueden ir a su biblioteca de la escuela o una biblioteca local y pueden buscar libros sobre estos exámenes y cada año van sacando un libro nuevo con las preguntas más o menos de años antes. Entonces, ustedes se pueden dar realmente cuenta de cómo funciona el examen. Entonces, otros requerimientos, ensayos. Ensayo es la oportunidad de un estudiante en compartir una idea en escrito. El ensayo puede cambiar de institución a institución. Hay instituciones donde los ensayos son bien específicos. Ellos tienen una pregunta en mente o tienen un tema en mente que ellos quieren que el estudiante responda. Por ejemplo, puede ser algo sobre un problema que esté pasando en el mundo y te hagan cómo lo solucionarías. O puede ser también una pregunta en general, ¿por qué estás interesado en esta universidad, en esta institución? O cómo crees que tus experiencias contribuirían positivamente a esta universidad. Podría ser cualquier tipo de preguntas. Cartas de recomendación, o sea, cartas de terceras personas que puedan hablar sobre su hijo, sobre su hija, usted si él es el estudiante. Esas cartas de recomendación varían, no siempre hacen la misma, no siempre piden las mismas cartas de recomendación a las mismas personas. Puedes haber carta de recomendación tal vez académicamente, o sea que tal vez un profesor, una profesora, alguien que el estudiante tenga experiencias académicas sería la persona correcta. Pueden haber también cartas de recomendación personales, por ejemplo, alguien que conozca al estudiante, aparte de sus padres, ¿verdad? Porque no queremos cartas de no padres, pero personas que puedan hablar sobre el estudiante y la capacidad del estudiante Adams is in. en diferentes cosas. Entonces, esas cartas de recomendación pueden ser tal vez de un consejero, una consejera, una actividad, personas de unas actividades fuera de la escuela, de la iglesia, de un club, cualquier tipo de persona que tenga conocimiento específico del estudiante, que tenga la capacidad de hablar sobre el estudiante, sería pues una persona correcta. Siempre yo les digo que parte de esa planificación sería pensar y anticipar qué tipo de persona o a quién le podríamos hacer esas preguntas en caso de que vamos a necesitar estas cartas, ¿verdad? Porque recordemos que pueden también haber cartas por habilidades especiales, entonces juego deportes, estoy en la banda de la escuela, estoy en el coro, juego soccer, juego voleibol, básquetbol, esos son habilidades especiales, entonces un coach o una persona que nos está ayudando en eso podría ser una persona correcta. Calificaciones y las notas escolares, bien importante, todo lo que los estudiantes hagan del 9 al 12 cuenta, hasta hay veces, muchas veces cosas que hicieron antes, entonces esos estudiantes que están en el séptimo, octavo, les estoy diciendo de que ustedes todo lo que hacen es importante, pero realmente en el grado 9 es donde va a empezar a contar ese puntaje, porque van a agregar el puntaje desde el 9 hasta el 12 y van a sacar lo que llaman un GPA o un puntaje que es el que le comenta a las instituciones o a la universidad qué tipo de estudiante es en términos académicamente. Y finalmente, una entrevista es la oportunidad de conocer al estudiante un poquito más a fondo. Ellos les pueden hacer preguntas al estudiante o puede ser una conversación general. Y familia, les quiero contar que estos mismos requisitos son exactamente los mismos requisitos que tal vez una beca te pueda pedir. Una beca te puede pedir una solicitud, una beca te puede pedir tu copia de tus exámenes SAT o ACT, un ensayo, cartas de recomendación, actividades extracurriculares, tu GPA, entrevista, todo es exactamente lo mismo. Entonces ustedes se pueden ahorrar tiempo teniendo todos estos documentos de una forma organizada, que ustedes los puedan tener guardaditos de alguna forma,
porque los van a utilizar para varios propósitos, no solamente para la universidad, pero también para esas becas. ¿Ok? Entonces hemos hablado un poco sobre la planificación. La planificación es la etapa de exploración, donde estamos explorando, estamos organizándonos, ¿verdad? Vamos a tener todas estas cosas que hemos hablado organizadamente, con anticipación, vamos planificando todo esto que estamos hablando, cursos, cartas de recomendación, ensayos, actividades extracurriculares. Recordemos de que esto no se va a desarrollar de la noche a la mañana, va a tomar tiempo. Entonces, yo les recomiendo que empiecen desde ahora es el momento correcto, ya sea que ustedes estén en el 8, en el 9, en el 10, en el 11 y hasta en el 12, porque esto es exactamente los requisitos que les van a pedir para entrar a una universidad. Ahora, quiero comentarles de que pueden ser menos o más los requerimientos para la universidad. Por ejemplo, pueden ellos necesitar 2 cartas de recomendación en vez de una, o 3 cartas de recomendación, o pueden necesitar 2 ensayos o un ensayo, o tienen que sacar cierto puntaje en los exámenes SAT o ACT. Entonces, cada uno de estos puntos que estamos compartiendo con las universidades y también con las becas, le va dando una oportunidad a un comité o a una persona de admisión, lo que llamamos un consejero de admisiones, de desarrollar un perfil estudiantil y de ahí entonces se determina si el estudiante es correcto para ese tipo de institución y de ahí es donde ellos empiezan a tomar estas decisiones de admisiones, a ver si le dan a un estudiante aceptan, ¿verdad? Ese etiquete de entrada para poder ir a esa universidad. Y bueno, entonces ya hablamos un poco sobre la planificación y esas metas que vamos a anticipar. Vamos entonces ahora a hablar sobre aplicar a la universidad. Y yo les recomendé de que para todos los otros estudiantes que todavía no estén en el grado 12, vamos a estar anticipando, ¿verdad? Estos procesos. Entonces, para los estudiantes que están en el grado 12 y familias que estamos apoyando a los estudiantes en ir a la universidad, estos son los 3 pasos que ellos van a necesitar para ir a la universidad. O sea que se los puse más simple para que ustedes tengan estos 3 pasos en mente. El primer paso es enviar una solicitud a los colegios y universidades. Ese es el paso número 1. Ellos van a necesitar saber de que ustedes están interesados o interesadas en esa institución. De nuevo, esto se hace el último año o en el grado 12. Ahora tenemos que saber qué tipo de solicitud queremos enviar y las diferentes fechas claves de cada institución. Les comenté tempranamente de que existen diferentes tipos de solicitud que podemos enviar a una institución. Les di diferentes ejemplos. Les di, por ejemplo, con prioridad, acción temprana, decisión temprana. El más importante de ustedes saberlo es decisión temprana, que es básicamente que el estudiante se está comprometiendo en ir a esa universidad si es admitido o admitida. Las demás son tipos de solicitud que enviamos y vamos a escuchar rápidamente, más rápido que otros estudiantes que aplican en ese periodo. Entonces, por eso sobresalto ese específico solicitud. Cada año las universidades crean una lista que se comparte con los consejeros de las diferentes fechas claves para enviar la solicitud. Entonces, si usted es un estudiante de último grado, esa lista ya existe, ya hay una lista de todas las fechas de todas las instituciones aquí en Carolina del Norte. Para esos estudiantes que están más jóvenes, van a anticipar que va a haber una lista de esas fechas claves para enviar la solicitud. Les comparto aquí en nuestra página web cfnc.org/C2C. Tenemos la lista de las fechas de este año para los estudiantes que están aplicando ahora. Entonces, si usted todavía está en el 12 y está tratando de enviar sus solicitudes, tenemos eso disponible. Parte del consejo aquí entre las solicitudes es estar organizados y estar preparados con los requisitos de admisión que nos van a pedir.
porque recordemos que no todas las instituciones nos van a pedir lo mismo. Entonces, parte de esta organización es tener todos estos documentos listos, haber tomado los exámenes que los necesitamos en cierta fecha y tener todo preparado para poder enviar nuestra solicitud a la universidad. El Doctor segundo, Ramírez, sí, sí. me llegaron dos preguntas. La primera era que si los colegios comunitarios necesitan cartas de recomendación. Y la segunda es, ¿a cuántas universidades es recomendable aplicar? Me encantan esas dos preguntas, muchas gracias. Entonces, yo recomiendo en el proceso de la planificación tener una lista de 10 universidades o menos. 10 universidades o menos, porque siento que realísticamente explorar más de 10 universidades es un poco difícil. Entonces, mi recomendación personal es 10 o menos y esa lista se va a enchiquitecer un poco. Puede ser 10, pero ya cuando empezamos a pensar realmente, por ejemplo, si aprendo mejor en una universidad con 30,000 estudiantes o con 2,000, o sea, necesito yo un tipo de educación más personalizada o estoy bien en una universidad donde yo me pueda esconder en un salón de clases. Eso sería pues uno de las cosas importantes para las personas pensar. Yo fui a una universidad que tenía 2,000 personas en total. Entonces, mis clases tenían 15, 16 estudiantes. No había la posibilidad de esconderme. Mi hermano fue a una universidad de 30,000, 40,000 estudiantes. Él tenía 300 personas en su salón de clase. Él era feliz escondiéndose porque no quería, quería esconderse y para él era exactamente lo que él quería. Entonces va a depender de ustedes. También mirar, por ejemplo, geográficamente dónde quieres la universidad, cerca de casa, más lejos de mi casa, súper lejos de mi casa. Quiero cerca de las montañas o quiero en la costa o quiero una universidad que tenga ciertas características. Por ejemplo, necesito una universidad que tenga mi carrera. Quiero ser abogado. Entonces, la universidad que tenga esa carrera. No todas las universidades tienen todas las carreras y les quiero compartir eso. Entonces, para esa pregunta, yo digo 10 o menos y hacer una exploración realista y una exploración bastante, una exploración bastante, ¿cómo se llama? Em, Bien a fondo. Y lo otro de esa exploración al final es de las universidades que el estudiante decida enviar la solicitud que el estudiante haya visitado. Es una recomendación personal porque siento yo que muchas veces vemos cosas en la televisión, hay veces vemos equipos de fútbol o de soccer y nos entusiasmamos con el ambiente de la escuela en vez de las otras partes de la universidad. Entonces, 10 universidades o menos y el otro requerimiento, visitar las escuelas. O sea que si tienen 5 universidades que quieren ir, ya sea colegios comunitarios, públicos, o privados, visitarlos. La segunda pregunta, Natalie, era si necesitan una recomendación para los colegios comunitarios. La respuesta es usualmente no se necesita una carta de recomendación a menos de que sea un programa específico. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero ir al colegio comunitario cerca de mi casa y ellos tengan un programa, voy a poner un ejemplo, como un programa de enfermería, quiero ser enfermero y tienen lista de espera y no tienen suficientes cupos, entonces tal vez ese programa me pida documentación adicional porque estoy compitiendo con otros estudiantes para esos cupos, entonces puede ser que ellos le puedan pedir no solamente ese examen que yo les dije, les pueden pedir otro examen que estoy seguro que les van a pedir lo que se llama el TEAS, por ejemplo, para ese ejemplo específico que yo les di, ellos tienen lo que se llama TEAS exam, que es un examen específicamente para enfermería.
y los estudiantes tal vez deben tener algunos prerequisitos. Por ejemplo, tienen que haber tomado química y anatomía y fisiología 1 y el 2, y bueno, van a tener ciertos requisitos. Entonces, va a depender entonces del programa dentro del colegio comunitario, los requisitos adicionales que tengan. Y ustedes lo pueden pensar usualmente un programa más, que tenga menos cupos, más competitivo va a ser, entonces ellos van a necesitar más información para determinar el tipo de estudiante que califique. ¿Ok? Excelentes preguntas. Y mi compañera Natalie nos comparte de que en el chat ustedes pueden hacer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, cualquier cosa, hasta mandando apoyo. Apoyo también es muy bien. Entonces, bueno, familia, vamos a seguir entonces. Entonces, el primer paso después de la planificación es la solicitud, ¿ok? Y Natalie, me dejas saber si hay otras preguntas. Muchas gracias. Entonces, bueno, el primer paso, envío de las solicitudes, hablamos de la planificación, estar organizados, explorar 10 universidades o menos y visitar la institución. Esas son cosas que ustedes deben pensar en visitar la universidad, porque no es lo mismo. Cantidad de veces he visto yo personalmente y me tocó con mi hermano de que me dijo, quiero ir a esta universidad, quiero ir a esta universidad. Fuimos y la visitamos y cuando llegamos allá no era lo que él pensaba. Era lo opuesto a lo que él pensaba y entonces se convirtió en su última opción, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo a los estudiantes crear una lista realista de 10 universidades o menos, porque hay estudiantes que ya saben dónde quieren ir, hay estudiantes que ya tienen una lista, tal vez no de 10, pero de menos, y hay una razón que les digo 10 universidades o menos, hay una razón, ¿ok? Entonces, familia, paso número 2, esto es el segundo paso para poder ir a la universidad. Este proceso es específicamente para las personas que vivimos en Carolina del Norte y se llama la determinación de residencia. La determinación de residencia, los estudiantes lo van a conocer como RDS o RDS, es la oportunidad de enviar una información, una entrevista virtual para determinar si un estudiante puede recibir una matrícula estatal, o sea, una matrícula más barata y dinero de nuestras entidades gubernamentales del estado para pagar la universidad. Entonces, les repito, en Carolina del Norte tenemos dos tipos de matrícula, una matrícula subsidiada o más barata para los residentes del estado, una matrícula más cara para esas personas que no son consideradas residentes del estado y aparte hay dinero del estado para ayudar a pagar la educación. Entonces, para ser elegibles para la determinación de residencia, número 1, vamos a tener que ser residentes de Estados Unidos, ciudadanos o inmigrantes elegibles. Un inmigrante elegible puede ser tal vez alguien que tenga un asilo político aprobado o un TPS aprobado. Eso puede ser un tipo de estatus migratorio que pueden recibir apoyo, ¿ok? Para hacer la determinación de residencia se basa la información en los padres del estudiante. ¿Por qué? Porque se asume de que el estudiante todavía es dependiente de sus padres. Entonces, familia, no se asusten cuando los estudiantes en el grado 12 les pidan información sobre ustedes, porque la determinación de residencia va específicamente atados a los padres, sin importar el estatus migratorio de los padres. El estatus de los padres no importa, ¿ok? Para llenar esta solicitud del último año, los estudiantes lo van a hacer a través de nuestra página cfnc.org o ncresidency.org. Estas dos, las dos páginas llegan al mismo lugar y cuando el estudiante termina su entrevista virtual, el estudiante recibe lo que se llama un número de confirmación. RCN, ese número de confirmación se guarda, se anota y ese número de confirmación va en las diferentes solicitudes que vamos a enviar a la universidad.
al punto de que si no tienen ese número, la solicitud al colegio comunitario no pasa porque necesitan este número y este número también es necesario para las universidades públicas. Entonces, van a hacer esta determinación de residencia, van a guardar el número y ya tienen la certificación de residencia, ¿ok? Si ustedes de pronto consideran de que, número uno, ustedes sí califican para recibir una matrícula más barata o subsidios del Estado, porque número uno, tienen la capacidad que les mencioné, soy residente, ciudadano o inmigrante elegible, llevo más de 12 meses en Carolina del Norte y vivo aquí en Carolina del Norte. Entonces, el estudiante puede hacer lo que se llama una reconsideración, cuando el estudiante puede agregar documentación porque el estudiante se le olvidó algo o puso un error o quiere cambiar algo. O si el estudiante no tiene nada que agregar, el estudiante puede hacer lo que se llama una apelación. Una apelación es que no estoy de acuerdo con la decisión. Esta es la razón que no estoy de acuerdo. Y entonces el proceso puede, se le asigna una persona para que les pueda ayudar con el proceso. Entonces, les comento la determinación de residencia porque es un proceso bien importante para todos los estudiantes. Lo van a completar en el grado 12. ¿Ok? Ahora sí tenemos. Sí, Sorry, una pregunta sobre el número. ¿El número cambia cada año? no. El número no cambia cada año. El número de determinación de residencia se queda con el estudiante al menos de que el estudiante deje de estudiar y entonces el estudiante tiene que volver a ser reconsiderado para la determinación de residencia. O sea que si un estudiante entra y sigue, por ejemplo, en una escuela a los 4 años, pues no va a cambiar a menos de que haya algo que sí cambia y entonces el estudiante tiene que volver a hacer otra determinación de residencia. O sea que no cambia a menos de que haya alguna circunstancia que el estudiante se salga de estudiar o que necesite hacer una determinación nueva. Usualmente es válido por 15 meses. ¿Ok? Gracias por esa pregunta. Entonces, puede haber estudiantes que tengamos que tienen DACA o no tienen documentos o tenemos a otros tipos de estatus migratorio que no nos permite en este momento recibir una matrícula estatal. No hay problema. Hay una pregunta en la determinación de residencia y pregunta si el estudiante tiene la capacidad de recibir matrícula de Carolina del Norte. Y entonces el estudiante va a poner no y de ahí en ese momento se cancela su determinación de residencia y se le da su número de residencia. ¿Ok? Entonces eso es para estudiantes que tienen DACA sin documentos o otros estatus migratorios que no les permite recibir matrícula en estos momentos. Les menciono matrícula en estos momentos porque esto puede ser decisión del Estado. En los próximos años esto puede cambiar. Pueden ellos hacer elegibles a cualquier tipo de estudiantes para recibir esto. Entonces, en estos momentos, pues la ley del Estado no lo permite, pero como una ley del Estado puede cambiar mañana o puede cambiar al próximo mes, ojalá que sí, pero estamos esperando a ver qué pasa. Les quiero recordar de que la determinación de residencia de nuevo está atada a los padres, lo cual su estatus inmigratorio no importa, con tal de que el estudiante tenga la capacidad. Entonces, el sistema le va a hacer unas preguntas sobre los padres y lo cual están tratando de hacer es unir o están conectando a los papás con Carolina del Norte. No tiene que ver nada con la ciudadanía, sino conectando a los papás con Carolina del Norte. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que le pueden hacer es cuál es su número de seguro social o si no tengo número social, cuál es mi IT number o mi PIN number, ¿verdad? Otra pregunta que les pueden hacer es, ¿llenan impuestos en Carolina del Norte? ¿Tienen comprobante de carros? O sea, tienen un carro aquí. Y recuerden que lo que están haciendo es conectándolos con Carolina del Norte. No tiene que ver nada con inmigración ni nada con conectarlos con la ciudadanía, sino que los estamos conectando con el Estado. Cualquier cosa que los ate al Estado es la información correcta de poner en la determinación de residencia. Bueno, entonces hemos hablado la planificación, hemos hablado del paso número 1, las solicitudes para la universidad,
El paso número 2, la determinación de residencia. Y el paso número 3, que yo siento que une todos estos pasos juntos, es lo que yo llamo asistencia económica o cómo podemos pagar la universidad. Es una conversación muy importante, familia, y yo siento que muchas veces esta es la razón de que muchas familias quieren esta información porque quieren saber cómo pueden ayudar a sus hijos y a sus hijas, a ustedes mismos, a pagar la universidad. Entonces, existen varias estrategias para pagar la universidad. No existe solamente una. Ustedes han escuchado becas, ustedes han escuchado préstamos, ustedes han escuchado contribución de la familia, ustedes han escuchado varias otras estrategias para pagar la universidad. Una de esas estrategias que yo les recomiendo a todos los estudiantes que son elegibles es lo que llamamos el FAFSA, el FAFSA, que es la solicitud de asistencia económica federal para estudiantes. Esto es una forma o un formulario diseñado para ayudarle a las universidades a entender el panorama económico de su familia y determinar qué tipo de asistencia económica se le puede otorgar. Para el estudiante o para la persona ser elegible para llenar el FAFSA, el estudiante tiene que ser de nuevo residente, ciudadano o un inmigrante elegible para fondos del gobierno. O sea que, por ejemplo, alguien que tenga un tipo de visa específico, incluyendo asilo político otorgado. Entonces, de nuevo, vamos a necesitar la información de los padres porque el estudiante, de nuevo, se determina de que el estudiante todavía depende de alguien. Vamos a hablar en términos generales, entendiendo de que las circunstancias de familia en familia cambian. Entonces, ahí es donde tenemos estos casos específicos, porque no siempre son todos los casos iguales y eso lo entendemos, pero voy a hablar en términos generales cómo funciona, ¿ok? Para llenar este formulario, de nuevo, este formulario se llena el último año que el estudiante está en la high school, o sea, en el grado 12. Esto se empieza a llenar después del 1 de octubre del grado 12. O sea que en estos momentos los estudiantes del grado 12 han estado escuchando mucha información sobre el FAFSA, sobre esta solicitud. Y tal vez ustedes han escuchado a los consejeros empujando a los estudiantes. Ustedes han escuchado en la televisión, en la radio, en todos lados hablando sobre esto. Y la verdad es que es una solicitud bien importante si son elegibles en llenarla. Para llenar esta solicitud, vamos a ir a fafsa.gov o studenta.gov. Esas son las dos formas oficiales de llenar esta solicitud. Existe una tercera forma y la tercera forma tiene que ver con estos aparatitos que tenemos todos nosotros, los teléfonos celulares. Existe una aplicación que también permite al estudiante hacerlo a través del teléfono, que es My Student Aid, la aplicación My Student Aid. Y ese es las tres formas oficiales de llenar el FAFSA. Familia, recordemos que esto es gratuito. Ustedes no tienen que pagarle a nadie para llenar esta solicitud. Ustedes lo pueden hacer de manera gratuita. ¿Ok? Entonces, este es el tercer paso. ¿Cuáles son los requisitos de nuevo? Tenemos que tener un estatus como residencia, ciudadanía o un estatus elegible. Tenemos que estar inscritos en un programa aprobado. Básicamente, tiene que ser un programa que puedan recibir asistencia económica para ir a la universidad. La razón que les pongo esto es porque he escuchado estudiantes que quieren tomar unas clases en línea de una universidad de otro estado y que les están ofreciendo una carrera en dos meses. Eso usualmente suena demasiado bien para ser verdad. No existe, entonces tengan cuidado que sí hay personas sin escrúpulos que tratan de engañar a las familias. Entonces, por eso les comento esto. Un programa aprobado si ustedes se van a quedar aquí en el estado de Carolina del Norte. Cualquier de nuestras universidades de los colegios comunitarios son excelentes. Nuestras universidades públicas, excelentes. Nuestras universidades públicas independientes, excelentes. Y todas califican para poder recibir apoyo económico
¿ok? El problema es cuando estamos mirando estas instituciones fuera del estado, en línea, que hay veces tenemos que chequear un poquito más. Otro de los requerimientos es de que el estudiante cuando esté en la universidad tiene que estar registrado al menos medio tiempo, porque las formas que se le ofrece a un estudiante de apoyo económico es apoyo por medio tiempo o apoyo por tiempo completo. Estas son las dos formas que se le ofrecen. Y finalmente, un estatus de progreso académico satisfactorio. Significa que el estudiante tiene que seguir siendo buen estudiante y echándole ganas para poder seguir recibiendo apoyo económico. Entonces, una de las cosas que podemos hacer antes de llenar esta solicitud, entonces esto es parte de la planificación, podemos crear lo que se llama una credencial FSA. Una credencial FSA nos da la oportunidad de acceder a los sistemas del Departamento de Educación y sirve como nuestra firma legal para enviar esta solicitud FAFSA electrónicamente. Entonces, para los estudiantes que todavía no estén en el 12, ustedes pueden crear una credencial FSA desde ahora. Para los padres, si sus padres tienen un número de seguro social, que puedan crear uno, entonces ellos también van a crear una credencial FSA. Si los padres no tienen un número de seguro social, no van a crear la credencial FSA, solamente para los padres que tienen un número de seguro social. Entonces, queremos ver una credencial FSA para el estudiante y una para los padres si son elegibles. ¿Ok? Y de ahí entonces vamos a empezar a llenar la forma. Esta forma se ve de esta manera. Les comparto yo la versión en papel para que ustedes se den cuenta que es solamente una forma, para que no tengan miedo, porque yo sé que hay veces estas formas pueden ser intimidantes para nosotros si las vemos por primera vez. Entonces, FAFSA les presento a las familias, familias les presento a la FAFSA. Es una forma que, número uno, nos va a pedir información demográfica o información personal sobre nosotros, empezando con el estudiante. Entonces, ustedes pueden dar cuenta aquí, dice primer paso, estudiante. Entonces, el estudiante es responsable de responder algunas preguntas demográficas, su nombre, apellido, dirección, número de seguro, fecha de nacimiento, teléfono, si tienen una licencia de conducir, y una cosa importante, un correo electrónico. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, poner un correo que no sea el de la escuela. Poner un correo que ellos chequeen y un correo profesional que ellos vayan a revisar. Digo no el de la escuela porque en el de la escuela hay la posibilidad de que, número uno, cuando se gradúen, pues no pueden utilizarlo después. Y número dos, puede ser que les llegue todo lo de la escuela, que se les olvide de que esta información tan importante está ahí. Entonces, tengo una mamá que una vez me dijo, dígale que pongan el correo que ponen en Instagram y Facebook, más o menos, con tal de que sea profesional, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera parte, información demográfica. Segunda parte, información fiscal. Entonces, cualquier cosa que fiscal, si el estudiante hizo impuestos, si el estudiante trabajó, esa información va aquí. Si el estudiante no hizo impuestos y no trabajó, no hay que poner nada. ¿Ok? Tercero, información demográfica de los padres. Entonces, como se asume que el estudiante es todavía dependiente de los padres, entonces se pone la información de los padres aquí. Ahora, siempre me llegan preguntas. Yo vivo nada más con uno de mis padres, entonces se pone la información de ese padre. Otra pregunta es, yo soy un joven que no vivo con mis padres, entonces ahí ya es una circunstancia única. Mis padres están fuera del país, yo vivo aquí solo en los Estados Unidos con una tía, una abuelita. Son circunstancias únicas y necesitamos explorar más información de esos casos para poder apoyarles a ver cómo se envía esta solicitud. Usualmente, si viven con los dos papás, la información de los dos papás. Si viven con un papá, la información de un papá. Les comenté también que la información fiscal de las familias tiene que ir aquí, o sea, los impuestos. Y familia, hablemos un poco sobre los impuestos. Si llenamos impuestos,
Entonces tengámoslos organizaditos y listos porque los van a necesitar. Para las familias que no llenan impuestos, la pregunta es, ¿tienen que llenar impuestos de acuerdo a las leyes del IRS? O sea, el IRS tiene una tabla que dice que si ganamos más de cierta cantidad, tenemos que llenar los impuestos. Entonces, si la respuesta es sí, ganan más de lo que está en la tabla, yo les recomiendo que llenen sus impuestos porque los van a necesitar. ¿Ok? Las escuelas y las universidades son usualmente muy estrictas con ese tipo de información. Nada más les estoy diciendo, organicémonos para que tengamos toda nuestra documentación lista. Para llenar el FAFSA vamos a utilizar la información de 2 años antes de que el estudiante vaya a entrar a la universidad. 2 años antes. Entonces el FAFSA siempre mira el año previo. O sea que para los estudiantes que ahorita están en el 12, que van a entrar a la universidad en agosto del 2022, 2 años antes es la información de los impuestos del año 2020. ¿Ok? Y así sucesivamente. Para los estudiantes que estamos anticipando en el futuro, va a ser 2 años antes, a menos de que cambie esa funcionalidad. Finalmente, el estudiante tiene la oportunidad de agregar hasta ¿cuántas universidades? Vamos a ver en el chat. ¿Quién me pone cuántas universidades puedo agregar en el FAFSA? A ver si alguien se gana puntos extras. A ver. Lo siento, Juan, me está llegando a mí. Están diciendo 10, 10, hasta 10. 10, exactamente, 10. Entonces, 10 es el número clave aquí y por eso les recomendaba yo 10 universidades o menos y es por esa razón, porque pueden agregar aquí en el FAFSA hasta 10 instituciones y entonces ustedes pueden ver cuidadosamente que aquí les hacen preguntas a los estudiantes de ¿cuál institución? ¿En qué estado está? ¿Vas a vivir en la escuela con tus padres o fuera de la escuela? Y todo este tipo de información es bien importante porque así es como las universidades van a crear un presupuesto y ese presupuesto entonces, o sea, no significa lo mismo vivir dentro de la universidad o vivir fuera porque tengo que pagar alojamiento y comida, ¿verdad? Entonces, los presupuestos de las universidades van creados basados en la información que ustedes ponen aquí en el FAFSA. Bueno, entonces hemos llenado el FAFSA. ¿Qué tipo de asistencia económica podemos recibir llenando el FAFSA? O lo podemos hacer, ¿para qué estoy aplicando para el FAFSA? La verdad, me hiciste, Juanes, llenar una forma, me pediste mis impuestos, bueno, yo no, pero ¿qué es lo que puedo calificar? Bueno, familia, les cuento de que esos apoyos federales y estatales van incluidos aquí en el FAFSA. Hay dinero de nuestras entidades gubernamentales federales y del estado que este dinero se utiliza para propósitos educativos y entonces ustedes se pueden beneficiar de eso. Algunas becas que ustedes tal vez pueden ser familiarizados es con la beca Pell. Esas becas o estas subvenciones no se tienen que devolver, es dinero que funciona como una beca. También a nivel del estado son más específicos las subvenciones del estado. Ellas funcionan a través de el tipo de institución de que el estudiante haya seleccionado. Entonces, estas van cambiando de acuerdo al tipo de institución que el estudiante seleccionó. O sea, que el estudiante dijo, quiero ir a un colegio comunitario porque está cerca de mi casa. Bueno, eso puede ser una cantidad, pero digamos que o estoy interesado en esa universidad de 4 años, pública o privada, me puede cambiar también mi subvención, ¿ok? Entonces, me pueden dar diferentes cartas de oferta con diferentes cantidades estatales, ¿ok? No sé si vas a hablar un poco de esto más adelante, pero había una pregunta. am, ¿Cómo pueden llenar la solicitud si un papá no tiene seguro social? Y también si tienen que llenar la FAFSA cada año o solo una vez. Me encantan las preguntas y me gusta que se están anticipando lo que vamos a seguir, o sea que es parte de lo que voy a hablar. Federales y estatales, seguimos con becas institucionales o becas específicamente de las universidades. Entonces, muchas universidades comienzan el proceso de becas
con esta información del FAFSA, porque número uno, ellos ya tienen tu récord académico, ellos tienen tus calificaciones, ellos tienen tu solicitud, ¿verdad?, de admisión, y también tienen un récord FAFSA donde ellos pueden mirar que tú tienes tal vez una necesidad económica. Entonces, muchas veces ellos comienzan este proceso de becas automáticamente. No es el caso en todas las instituciones. Yo trabajé en una universidad pública donde el estudiante necesitaba enviar una solicitud adicional, y trabajé en una universidad privada donde este proceso fue automático. Entonces, por eso les cuento de que esto puede cambiar de institución a institución. También puede ser que la institución necesite una solicitud adicional para poder observar la información. Entonces, eso sería parte de la planificación, asegurarse cómo funciona el proceso de becas específicamente para la escuela donde ustedes están buscando. Trabajo y estudio es la oportunidad de un estudiante de trabajar y estudiar al mismo tiempo, ganar unos fondos adicionales para poder ayudarse con su escuela. A mí me encanta este programa de trabajo y estudio por lo siguiente. Número uno, el estudiante puede agarrar experiencia, conoce personas, y es un programa que los estudiantes son flexibles, o sea, ellos trabajan con los estudiantes con su horario. Yo les cuento que cuando yo estuve en este programa, yo fui tutor de español y a mí me pagaban por practicar mi español con estudiantes de primero y segundo grado de español. O sea que fue muy fácil para mí practicar, hablar de mi idioma y me pagaban. Feliz yo de la vida, ¿verdad? También familias existen préstamos, y entonces quiero que hablemos un poco de préstamos. Estos préstamos educativos son a través del FAFSA, o sea que el estudiante está solicitando también estos préstamos cuando está pidiendo asistencia económica. Un préstamo se tiene que devolver, y este es la parte aquí donde necesitamos tener más conversaciones como familias de qué significa un préstamo. Y entonces hago un paréntesis aquí para recordarles que un préstamo se tiene que pagar, se tiene que devolver. Y si pueden aprender algo de mi experiencia, es de que uno puede utilizar préstamos, pero podemos ser responsables tomando la cantidad que necesitamos. Estos préstamos van a nombre del estudiante, o sea que el estudiante es responsable de estos préstamos. Existen dos tipos de préstamos que se le ofrecen a los estudiantes. Existe un préstamo con subsidio, que significa que el Departamento de Educación paga los intereses mientras el estudiante está en el programa. Un préstamo sin subsidio significa de que el estudiante es responsable por los intereses mientras está en su programa. ¿Cuándo se empieza a pagar? Se da un periodo de 6 meses después de que un estudiante termine su programa o deje de estudiar. ¿Ok? Entonces, estos préstamos son una opción muy buena para muchas familias, pero es un préstamo, se tiene que devolver. Y la tasa de interés es en estos momentos de 3.73 por estos préstamos en este año. Próximo año puede ser más, puede ser menos. Este número lo pone el Departamento de Educación cada año. Entonces, para la pregunta de cómo llenar esta forma si no tenemos un número de seguro social, recordemos de que el estatus de los padres realmente no importa. Si un estudiante es elegible, puede llenar el FAFSA sin problemas. Hay 3 cosas de tomar en cuenta cuando nos estén haciendo la pregunta de cuál es nuestro número de seguro social. Vamos a poner ceros para llenar la forma. Puede ser que recibamos un mensaje de error que nos dice ¿están seguros que es 0? Es nada más diciendo ¿están seguros? Y vamos a seguir. Vamos a poner la información manualmente y vamos a la hoja de la firma o la ficha de la firma. Recordemos que también vamos a tener que firmarla porque ellos todavía no son mayores de edad, ¿verdad? Son dependientes de sus padres. Se va a firmar y esa ficha se envía a FAFSA directamente, y la forma se envía electrónicamente, pero la firma sí se envía por correo. Entonces, ceros, vamos a poner la información manual.
y vamos a imprimir la hoja de la firma del padre y la madre, donde el padre y la madre, padre o madre va a tener que firmar la firma y enviarla al FAFSA. Natalie, espero que esto responda esa pregunta. Creo que la otra pregunta estaba relacionada con, recuérdame. Si se tenía que llenar año con año o solamente una vez. Sí, gracias. Am, Ok, y otra que también estaba relacionada era que si la situación ha cambiado después de que llenaron los impuestos, y sus ingresos son menores, ¿eso afecta o lo toman en cuenta? gracias. Ok, sí, y tengo un slide para cada una de esas cosas que hemos hablado. Entonces, gracias. Sí, esto me ayuda de que vamos correctamente con las preguntas que van. Entonces, ¿qué pasa? Ya llenamos la forma, ya esta información es enviada a las 10 instituciones o menos que pusimos en el FAFSA. Ellos miran esta información, la revisan, ellos pueden verificar lo que ellos quieran de esta forma. Por eso les dije que era bien importante el correo electrónico que poníamos ahí, porque la universidad les puede pedir comprobar cualquier cosa que ellos quieran comprobar. Recuerden que es un control de calidad. Ellos están ofreciendo fondos de la escuela y fondos del gobierno, entonces van a necesitar que toda la información esté bien y correcta. Ahora, específicamente hablando de cuando los ingresos cambian, de cuando hemos llenado el FAFSA, entonces recordemos de que estamos llenando con la información de 2 años antes y muchas cosas pueden pasar en 2 años, ¿verdad? Hace 2 años no había una pandemia y este año pues estamos lidiando con la pandemia. Entonces eso se llama una circunstancia especial. Una circunstancia especial significa que cuando hay una circunstancia en su familia que afecta la capacidad de su familia en pagar la universidad. Algunos ejemplos de eso puede ser pérdida de trabajo, puede ser muerte, puede ser incremento de gastos médicos, puede ser divorcio, puede ser nacimiento, cualquier cosa que afecte las circunstancias de su familia, ustedes pueden pedir lo que se llama un ajuste profesional o en inglés lo llamamos professional judgment. Un professional judgment es donde le compartimos esta información con el Departamento de Asistencia Económica de la universidad. Todas las universidades tienen un departamento de asistencia económica, colegios comunitarios, privadas, públicas, todos, cada uno tiene un departamento específico de asistencia económica. Ustedes van a contactarles, decirles, oye, tengo una circunstancia especial, necesito que alguien me revise otra vez esta información a ver si hay algo que puedan ofrecer. Para esa pregunta específica, mi recomendación es tener algún tipo de comprobante. O sea que, por ejemplo, los gastos, los ingresos de su casa rebajaron porque hubo pérdida de trabajo o cerraron la compañía o cualquier cosa. Tratar de guardar documentación que ustedes puedan comprobar eso. Si hay gastos médicos adicionales, pues es muy fácil porque tenemos literalmente los biles, ¿verdad? Los pagos, pero si hay muerte en la familia, si hay nacimientos, son cosas que debemos mantener, pues, mantener documentación para poder ofrecerle a la persona que nos esté revisando nuestro caso. Ellos lo pueden revisar y de ahí se determina si se pueden ofrecer fondos adicionales. Pero sí, muy buena pregunta. Excelente. Ahora, antes de hablar de personas DAC indocumentadas, me gustaría entonces hablar de la otra pregunta que hubo, que si se tiene que llenar cada año. Y sí, esta solicitud se llena cada año que un estudiante necesite apoyo económico. Esta solicitud entonces se llena en el grado 12 después del 1 de octubre. Entonces, recomendaciones, llenar esta solicitud en las fechas que nos dejan saber después del 1 de octubre. Yo recomendaría de que no tarden mucho porque recuerden que los fondos pueden ser limitados, o sea, los fondos no son ilimitados a nivel del estado, federal o institucional. Ellos tienen una cantidad de dinero, ya cuando esa cantidad se acaba, se acabó. Entonces, siempre traten de enviarlo lo más pronto posible.
Recordemos de que nos van a pedir información del estudiante, información del padre. Entonces es bueno que tengamos eso claramente. Recordemos siempre poner la información como sale en los documentos oficiales. Un error muy común que veo yo con las personas hispano-latinas es que tenemos unos nombres largos y hay veces si nuestro número de seguro social tiene una rayita, hay que poner esa rayita. Si tiene un espacio, hay que ponerlo espacio. Si el nombre no cabe, entonces poner la mayor parte del nombre que quepa en el FAFSA. Por ejemplo, si dice mi nombre, tuve un caso recientemente una persona que tiene 3 primeros nombres. Ese es el caso de mi sobrino, tiene 3 primeros nombres. Entonces, yo estaba pensando, ¿cómo voy a llenar el FAFSA a este muchacho cuando crezca? Entonces se va a poner la cantidad que más quepa de los nombres y en el apellido igual, ¿ok? Un error común es que la gente se le olvida enviar el FAFSA. Hay que hundir un botoncito que dice submit y enviar el FAFSA y recordar de que vamos a firmar ya sea electrónicamente o ya sea a través del papel que vamos a enviar por correo. Si si la institución nos está pidiendo cualquier documento adicional, enviarlo rápidamente. Y si tenemos preguntas, hay personas que nos pueden ayudar. Es el caso de los consejeros, asesores académicos. Existe también la oficina de apoyo financiero de cada institución. Y ahorita les voy a compartir 2 recursos más. Vamos a hablar un poco sobre estudiantes que tienen DACA indocumentados o tienen un estatus que no les permita recibir apoyos federales ni estatales, no importa. Hay muchas instituciones que les ofrecen asistencia económica y ellos tienen sus propios procesos de llenar formas para compartir con ellos el proceso de panorama económico de la familia. Entonces, ellos tienen sus propios procesos. Sería de preguntarles cómo funciona en un estudiante en X o Y situación. Recordemos esos créditos universitarios que podemos tomar durante la preparatoria, durante la high school, son muy, muy importantes. Entonces, qué bueno que tenemos estudiantes que todavía se están preparando desde el 7, 8, 9, 10, 11 hasta el grado 12. Muchas veces ellos tienen la oportunidad de tomar clases gratuitas universitarias. Si lo pueden hacer, yo les recomiendo que lo hagan. Tienen que hablar con los consejeros escolares para ver si ellos pueden tomar ventaja de esta oportunidad. Básicamente es dinero que se pueden ahorrar en el futuro porque el estudiante no va a tener que tomar esa clase en la universidad. Aplicar para becas, cantidades de becas que existen. Empezaría yo localmente, que tengo alrededor mío, primero en la escuela, que tengo en mi condado, que tengo en mi región, segundo en mi estado y por último una estrategia de becas a nivel nacional. O sea, ¿qué becas nacionales existen? Por ejemplo, pienso en la beca de McDonald's del hacer, pienso para estudiantes indocumentados en el Dream US. Hay otro tipo de organizaciones así que ofrecen becas para los estudiantes. Una pregunta que me pareció muy interesante era que cómo podían los padres o los estudiantes saber si era una beca era verdadera o era fraude. Sí, y es complejo eso porque realmente es muy difícil saber, am, es muy difícil saber si una beca es verdadera o fraude. La razón es porque, número uno, cualquier persona o cualquier organización puede crear una beca. Entonces, yo me iría con becas que me las han referido a través de la escuela o becas que yo he buscado, por ejemplo, a través de College Foundation o becas a nivel nacional que yo conozco el nombre de las organizaciones. Pero sí, lo que pasa es que es difícil, Natalie, porque una beca es una persona o una organización ofreciendo fondos
para una persona ir a la universidad o para cualquier otro tipo de cosas. Existen becas para toda clase de cosas. Entonces yo pondría un poquito más de investigación en la organización, a ver si es una organización legítima. Yo chequearía también si es una organización que me está ofreciendo una beca. Existe lo que se llama el Business Bureau, que puede uno mirar si hay algún tipo de antecedentes donde ellos pueden, uno puede revisar si hay algún tipo de quejas que les han puesto al negocio. Eh, pero sí, es una pregunta muy, muy buena y la verdad es que me siento como no tengo una buena respuesta porque realmente cuando estamos buscando becas podemos encontrar becas que son de lugares muy buenos, que tienen muy buenas ideas y muy buen corazón y otras veces que nada más nos quieren robar nuestra información. Yo lo único que diría es tengan cuidado cuando estén llenando las becas y asegurarse de que si venga de un lugar que uno confía. Esta es del mismo padre, como una pregunta siguiente, dice, normalmente, ¿qué información piden para una beca, y qué sería anormal? Exacto. Entonces, yo les comenté al principio de algunas de las cosas que nos van a preguntar para una beca. El problema con esos lugares que son estafadores es que muchas veces se ve hasta mejor que los lugares mismos. eh, yo, por ejemplo, nunca compartiría mi número de seguro social con nadie porque no tendrían pues que necesitar ese tipo de información, al menos al principio, al menos de que me fueran a ofrecer una beca y dicen, ok, ya tengo una beca de 500 o $1000 y entonces tenemos que reportarlo a... yo, por ejemplo, no compartiría mi número de seguro social, sería algo pues que no lo hago a menos de que yo llamo o conozco la organización o algo. Son cosas pues que no hago. Yo no comparto. eh, Eso sería pues una de las cosas que yo tuviera cuidado. Cualquier otro tipo de información que ustedes consideran que no tiene sentido que me estén haciendo ese tipo de preguntas, yo también tuviera cuidado. ¿Qué les van a preguntar o qué les pueden preguntar? Les pueden pedir una solicitud de ingreso, una solicitud, les pueden pedir notas escolares, les pueden pedir un resumen, cartas de recomendación, son cosas pues que no tienen, eh, o sea, una carta de recomendación no tiene mucha información que ellos puedan robar tu identidad, pero yo sí tuviera cuidado con las becas. Y realmente no con las becas, con todo, con cualquier tipo de información, hasta cuando me llega un correo de las organizaciones que yo conozco, del banco o de mi compañía de carro, cualquier cosa, yo soy muy desconfiado con todo este tipo de cosas, a menos de que yo vaya allá o yo los llamo directamente a la compañía, no el número que me dieron, sino el número que yo sé cuál es, y les pregunto, ¿ustedes me llamaron? Y usualmente ellos te dicen, no, yo no te llamé. Entonces, Sandra, ¿tú querías decir algo adicional? Sí, no, esto pasó con una familia que le estaban pidiendo, era como el número de la tarjeta de crédito o así, y era una beca, para una solicitud de una beca. Entonces, no creo que esto sea algo muy común que estén pidiendo. Sí, exactamente. Y recuerden ustedes de que usualmente una beca ustedes no tienen que pagar para recibirla porque si están pidiendo una beca es porque tienen algún tipo de necesidad. Entonces yo miraría con un poquito de cautela esos lugares que me estén pidiendo pagar. Sí he visto y sé que hay un lugar donde sí te piden como $10, pero es porque ellos están haciendo un match de becas al estudiante, entonces es porque están haciendo como un trabajo para el estudiante, pero yo la verdad es que nunca pagaría por una beca. Yo no hay necesidad. Las iglesias, entonces comiencen una estrategia de lo local, qué es lo que ustedes tienen alrededor de ustedes. Ustedes saben si hay un Walmart cerquita, ustedes conocen sus abogados, ustedes conocen las tiendas que hay, ustedes conocen todo lo que tienen localmente. Empezaría yo también con los consejeros, ellos tienen lista de becas, son becas que ellos ya han determinado que son bien.
En la página de College Foundation, donde dice pagar la universidad, tenemos una búsqueda de becas. Ahí también todas las becas que tenemos ahí son, han sido revisadas también. Entonces yo empezaría por ahí y realmente ya son muchas opciones. Bueno, entonces les comenté de que cada institución tiene su propio oficina de asistencia económica. El FAFSA también tiene una línea de teléfono y también tiene la oportunidad de chatear. En caso de que uno tenga cualquier pregunta, uno puede chatear con ellos. Les comenté. Talk to Marty Fair. Les comenté de nuestro centro de llamadas del College Foundation, 866-866-2362. Les comenté sobre nuestra página web CFNC y finalmente pues les comparto mi información y la información del College Foundation. Ella es mi compañera Juana Hernández Lira. Ella va a estar de regreso con nosotros en diciembre. Y entonces los dos estamos aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Con mucho gusto. Y bueno, Natalie, entonces me voy a hacer pendiente de comentarios, preguntas, cualquier cosa que podamos hacer para que